Muy buenas noches. Vamos a ver ahora, comenzar a estudiar los arcanos mayores del tarot. Bueno, ya sabemos que el tarot pues es un arte de adivinación que se desarrolló en base a un juego de cartas que se jugaba pues en la corte italiana, ¿no? Las cartas entran a Europa por los árabes, o sea, los mamelucos, que eran los soldados esclavos de pueblos sometidos por los árabes y no eran musulmanes. Son los que entran con las cartas, con los juegos de cartas, porque para los musulmanes estaba prohibido las apuestas. Pero con los mamelucos llegan, los mamelucos hablaban árabe y ellos llamaban a las cartas naip. Y entonces ingresan por España, que es el punto pues donde entraron los árabes a Europa en el siglo VIII. Y para el siglo XII ya se habían extendido los juegos de cartas y ya había edictos en el Reino de Valencia, por ejemplo, regulando las apuestas entre los soldados. Luego las cartas se hacen populares en toda Europa y con los cuatro palos, o sea, quiere decir las espadas, los oros, eh, las copas, los corazones, ¿no? Y entonces los italianos son los que desarrollan lo que llaman el tarocchino, que es un juego en el cual ellos añaden un quinto palo al que llaman los triunfos. Y en el juego de los triunfos eran las figuras de lo que ahora son los arcanos mayores del tarot. Y los que desarrollan la adivinación con el tarot son los gitanos, porque los gitanos entran justamente a Europa también en el siglo XIII y ellos venían del norte de la India. Y como venían del norte de la India, venían con todo un conocimiento de las artes de adivinación. Podemos recordar que las artes de lectura de rostro y lectura de mano, lectura de los signos corporales, son originarias de la India y específicamente del norte de la India y de la clase Brahman, o sea, de la cultura aria, de cuyo tronco original descienden los gitanos, porque los gitanos son los únicos en este momento que hablan un idioma relacionado directamente con el sánscrito. El sánscrito es una lengua muerta, pero el rom, que es la lengua gitana, es la única que se habla ahora que viene directamente del sánscrito. Entonces ellos vienen de la cultura brahmánica y por eso es que tenían las artes de adivinación. Bueno, y entonces luego se va, digamos, a vulgarizar o popularizar la lectura del tarot y se desarrollan diferentes escuelas, tanto la escuela francesa como la escuela española, la escuela inglesa donde predomina el Way Rider. En mi caso, yo practico la escuela española del tarot y poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta cuál es la diferencia de la escuela española con las otras, ¿no? Tanto en escuela española como en escuela francesa hay digamos, algunas escuelas en las cuales las cartas invierten y hay otras en las cuales no invierten. O sea, eso no es una gran diferencia, pero sí tenemos diferencias, por ejemplo, en cuanto al uso del idioma que nosotros aplicamos en el tarot. Muchas veces palabras de nuestro idioma, porque para nosotros el tarot es un lenguaje y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, y entonces, nuestra primera carta, porque ahora vamos a comenzar a hablar a partir de esta charla de las cartas del tarot. Nuestra primera carta es la carta del loco. Y esta carta es una carta muy, muy interesante. Nosotros vamos a tomar como modelo el tarot de Nicolás Convert, que el tarot de Nicolás Convert es el que tomó Paul Marteau como modelo para su libro El tarot de Marsella. En realidad, estas cartas de tarot existían en toda Europa. Había cartas alemanas, cartas francesas, cartas españolas, porque hay barajas españolas de lo que se conoce hoy en día como tarot de Marsella. Hay barajas españolas que son muy, muy, digamos, antiguas también. Pero Paul Marteau fue el que lo llamó tarot de Marsella y por eso es que este tipo de diseño de tarot se denomina tarot de Marsella por Paul Marteau cuando escribió su libro El tarot de Marsella, ¿no? Bueno, acá tenemos el clásico tarot de Nicolás Convert, ¿no? Y tenemos la carta del loco y vamos a hablar un poco del significado de esta carta. En primer lugar, la palabra loco en el español viene de locus, que locus en latín significa, Rubén, locus en latín significa
¿Quién sabe? lugar. Lu- Lugar, locus es lugar, de ahí viene localidad. De ahí viene localidad, de ahí viene locomoción, que locomoción significa moverse de un lugar a otro, ¿no? Entonces, loco es lugar y el concepto de loco, que viene del latín, es que no conoce su lugar. O sea, es alguien que no conoce su sitio. Es el concepto del latín. En francés la carta se llama le mat, en italiano se llama il matto. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que está mal de la cabeza, ¿no? El caso de nosotros, el loco significa lugar, y significa que no conoce su lugar. Entonces, para nosotros, la carta del loco va a ser una carta de movimiento, sí o sí una carta de movimiento. De hecho, el loco es una carta que de una u otra forma nos va a recorrer un viajero, está llevando su atado con sus cosas y está yendo con su báculo y va caminando, ¿no? Pero tiene muchas características, digamos, ya interesantes la adivinación, ¿no? Por ejemplo, tiene el azul de la espiritualidad, tiene el rojo de la pasión, tiene el amarillo, el color carne de la materia, ¿no? Ya, sin embargo, vemos que su mirada está perdida, o sea, su rostro mira al vacío. Su rostro mira al vacío y tiene un perro que le está recordando que él acá está yendo a caer en un precipicio y el perro está que le llama la atención, pero él ni lo escucha. O sea, el perro ya le rasgó el pantalón, ya se le ve ahí el muslo, pero él sigue avanzando. Entonces, el loco una carta que nos indica que la persona está avanzando sin saber hacia dónde. O sea, el loco una carta de movimiento, pero no sabemos si movimiento para atrás o para adelante. No sabemos si retrocede o avance. A veces significa que la persona está buscando sin saber a dónde va. Ese es básicamente el significado de loco. Pero además de eso, tenemos otros significados más, ¿no? Porque loco puede ser también irreflexivo, también puede ser irresponsable, ¿no? El loco puede ser irresponsable, puede ser, digamos, también, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, la descripción del loco o de todas las cartas de los arcanos mayores del tarot de Marsella, todos los libros, como por ejemplo el libro también, el gran libro del tarot de Emilio Salas, que es una gran obra, o incluso el tarot básico de Félix Yaugué, que también es un magnífico libro, yo recomiendo a todos que lean a Félix Yaugué. Todos se basan en la descripción en el libro del tarot de Marseille de Paul Marteau, ¿no? Pero Félix Yaugué tiene digamos, una descripción más interesante. Félix Yaugué describe al loco en determinado momento como el individuo que nunca salió del útero de su madre. O sea, un total irresponsable, un total que no le importa nada, no le importa cumplir con nadie, y él pone, es un sablista consumado. Y bueno, incluso algunos españoles no tienen esa jerga. A ver, doctor Tai, ¿sabe qué quiere decir esto, Yaugué, cuando dice que el loco es un sablista consumado? La verdad que no, doctor, maestro, sería Sí, engañarle. bien. Sablear en jerga, sablear significa ir a pedirle dinero a otra gente, pero dinero que se pide prestado que nunca se devuelve. Eso lo llaman sablear. Ah, ¿Ya? qué Entonces, esos interesante. que, sí, sí, esos que no trabajan. Entonces, yo recuerdo hace muchos años a un doctor en lengua, le escuché, para sableando a todo el mundo. Y el que sablear pide plata, dijo, ¿no? Y la segunda vez donde he leído eso, muy interesante, Félix Gauguet dice de loco que es un sablista consumado. Entonces significa que es el totalmente irresponsable, ¿no? Ya, entonces la carta del loco, ya sabemos, una carta que nos va a hablar de movimiento, nos va a hablar de un movimiento sin razón, y en determinado momento ya sabemos que se aparece la carta del loco, una carta de la cual no nos podemos fiar, porque el loco es un irresponsable total. Es el que nunca va a pagar las deudas y se va a largar sin reconocer su responsabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el significado de la carta del loco. En líneas generales, claro que va a depender de las combinaciones, porque recordemos que en el tarot no existe carta completamente buena ni carta completamente mala, ¿no? Y en este caso, en el loco, en algún momento, de acuerdo a la combinación en que esté, va a significar algo, porque a veces significa buscar o viajar, ¿no? Entonces depende, ¿no? Ya, pero básicamente, intrínsecamente, por ejemplo, si yo saco la carta y digo, ¿cómo es esta persona? Y lo hago a una sola carta,
como muchas veces se hace cuando nosotros recién estamos aprendiendo a leer el tarot, muchas veces hacemos adivinación a una sola carta, y muchos de los expertos también en determinado momento hacen adivinación a una sola carta. Y si yo hago adivinación a una sola carta y pregunto cómo esa persona sale loco, ya digo, no, con este no se puede trabajar, o sea, este es un total irresponsable. Si yo pregunto sobre un negocio a una sola carta, si es bueno o no, sale loco, es un proyecto alocado, es un proyecto totalmente desquiciado, no te metas. Pero si yo pregunto por amor y me sale loco, uy, es un amor loco, también puede estar locamente enamorado también, ¿no? Pero en el caso del amor, el loco se considera como una carta de un amor efímero también, ¿no? Puede ser un romance de una noche, ¿no? Depende, pero depende de la combinación, porque si es el loco con los enamorados, puede significar también un amor loco, ¿no? Apasionado, así, apasionado con locura. O sea que depende, como digo, de la combinación, ¿no? De acuerdo a la combinación es que se va a ver, ¿no? Bueno, entonces así, ¿no? Bien, bueno, sigamos. Bien, bueno. Y entonces, ya sabemos, el loco tiene esas características. Muy bien, entonces esta fue nuestra primera carta, ¿no? ¿Tienen alguna observación sobre esta carta? ¿Algo que les interese? ¿Algún otro detalle? El perro, ¿a quién representa? El perro representa la realidad, o sea, es un llamado a la realidad, que el loco no escucha, no hace caso, o sea, el loco no hace caso a la realidad. Joseph, ¿y el loco puede ser también, puede tener un tinte espiritual o no? No necesariamente, porque el loco, acuérdate que tiene todos los chakras desordenados. Ya. Entonces, depende de la combinación, porque si sale el loco y el ermitaño, por ejemplo, puede ser que ha estado en una búsqueda espiritual y que al fin lo logró, ¿no? Pues después de una búsqueda de largo tiempo, por ejemplo, ¿no? Depende de la combinación, pero el loco solo no puede significar algo espiritual, Ya, ok. ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya, entonces, esta es nuestra primera carta. Hagan como recomendamos nosotros, vean muy bien, analicen en su baraja, en su casa, vean la carta detenidamente, vean todos los detalles del color del piso, el color del traje del loco, que tiene aspecto de bufón, ¿no? Porque esta carta del loco es la carta que posteriormente en las cartas, en los juegos de naipes, es el Joker, que es el que puede cambiarse por cualquier otra carta. Por eso es que los franceses, en la escuela francesa, para algunos de ellos, el loco puede significar un movimiento desesperado por el cual yo salvo una situación. Pero yo particularmente, si bien es cierto, porque los franceses dicen que como la carta se llama le mat, es igual que el mat de jaque mate, ¿no? Y entonces piensan que es una forma, tal vez la única forma de salvar una situación es haciendo una jugada loca. Pero yo no recomiendo porque si nos falla en la consulta eso, nuestro consultante puede salir seriamente perjudicado. Yo nunca tomo en cuenta ese significado. Ya saben, el loco generalmente va a significar inestabilidad, va a significar lo efímero, lo que no dura, la falta de perseverancia, en general. Y en algún caso puede ser una búsqueda positiva de acuerdo a la combinación de cartas en que se encuentra. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, dígame, doctor Tai. Sí, una pregunta. ¿Y la alforja lleva tiene algún significado, algo? Dicen que está llevando todas las cargas de su pasado, o sea, todo lo que vivió, todo lo que vivió, pero no lo mira, solamente lo lleva. O sea, se supone que es su karma, su carga de karma, pero él no es consciente de eso, porque lo lleva ahí colgado simplemente. Claro, Muchas Va gracias. de... ahí está Sí, la encantado, diferencia, sí. porque yo a veces he leído muchos sanyasines que, como se dice, como locos, han dejado todo y se han ido caminando hacia pues el monte, por decir así, ¿no? Entonces, claro.
Efectivamente, ¿no? Eso es cuando uno no lleva ese paquete que tiene él, ¿no? Claro, Claro, sí, está bien. sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces será hasta nuestra próxima carta que va a ser el mago. Gracias a todos, hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, muchas gracias, maestro. Buenas noches.